Buenas tardes. En la jornada de hoy me gustaría analizar con ustedes la observación en específico. La observación es parte de la investigación de mercados en particular y me gustaría también trabajar con ustedes en su momento en un trabajo realizado a través de la observación, ¿sí? Entonces, básicamente tenemos que saber que la observación puede ser definida de diferentes maneras. En este caso, puse algunos actores que ustedes pueden analizar, que es Sierra y Bravo, que en 1984 define a la observación como la inspección y estudio realizado por el investigador mediante el empleo de sus propios sentidos, con o sin ayuda de ciertos aparatos técnicos y de las cosas o hechos de interés social, tal como son o si tienen lugar espontáneamente. En cuanto a Meyer y Dahlen, en 1981 definen a la observación o consideran que la observación juega un papel muy importante en la investigación porque proporciona uno de los elementos fundamentales que son los hechos que ocurren dentro de esa investigación. La observación entonces se traduce en un registro visual de lo que ocurre en un mundo real, ¿sí? Sería básicamente en la evidencia empírica, es decir, cómo están transcurriendo las cosas en un momento determinado, ¿sí? Así entonces toda observación, al igual que otro método o instrumento como consignar información, requiere que el sujeto investigue la definición de los objetivos y que persigan su investigación y también determinar por sobre todo la unidad de observación o su unidad de análisis, ¿sí? También las consideraciones en que asumirá esa observación y las conductas que necesariamente deberá registrar dentro de ese proceso de observación. También me pareció importante incluir aquí las características de las observaciones. La primera sería que en cualquier observación es importante determinar con exactitud qué es lo que vamos a observar específicamente, ¿sí? En concreto, y delimitar con mucha precisión y sin ambigüedades lo que se va a observar, ¿sí? Entonces, definir el constructo a valorar en términos de conductas observables. Por ejemplo, si queremos medir la curiosidad, hemos de determinar en qué consiste básicamente la curiosidad y de acuerdo a eso ir determinando los criterios a observar, ¿sí? Por lo tanto, entonces, la principal tarea práctica del observador consiste justamente en asignar las conductas a cada una de esas categorías. Así también, al describir la participación de esas categorías, deben ser exhaustivas y también excluirse mutuamente, y es preciso siempre definir un universo de conductas que se pretenden observar. Siempre debemos delimitar lo que vamos a observar y tener criterios para realizar esa observación, ¿sí? Entonces será preciso también delimitar el cómo o instrumentos que quizás vamos a emplear en ese momento para la observación, así como también definir cuándo y dónde llevaremos a cabo esa observación, ¿sí? Al momento de definir la muestra, es decir, a quién vamos a aplicar esa observación, ¿sí? Siempre que nosotros realicemos una observación, se pueden presentar ciertos problemas. Por eso también, básicamente, aquí les coloqué, ¿sí? Ciertas preguntas que pueden aparecer dentro de esa observación, ¿sí? Entonces, cualquiera sea la investigación que vamos a realizar, es decir, cualquier campo que nosotros lleguemos a abarcar para esa observación, ¿sí? Debemos específicamente enmarcar eso, ¿sí? De qué deberá ser observado, es decir, delimitar correctamente, ¿sí? O podemos también preguntarnos cómo podemos resumir las observaciones que realizamos y qué procedimientos deberíamos de utilizar para llevar a cabo esa observación, ¿sí? Y qué relación también debe existir específicamente entre nosotros, que seríamos el observador o los observadores, y el sujeto al que nosotros vamos a observar, ¿sí? Entonces es importante delimitar correctamente para que no aparezcan estos problemas que estamos mencionando, ¿sí? Entonces, la debilidad básica de la técnica de la estriba en el que el observador haga inferencias incorrectas, pero estas pueden superarse en una buena medida utilizando siempre observadores competentes y ejecutando siempre las observaciones de manera, sobre todo, planificada y también de manera controlada. Otro problema radica en el observador, que cuando forma parte de la misma situación que observa, que pueda afectar también el comportamiento de los individuos observados,
simplemente porque ellos advierten su presencia y la situación es muy distinta si se observan, por ejemplo, a alumnos de una escuela o a maestros o a estudiantes en prácticas docentes, por ejemplo. Quizás ya es mucho más sencillo porque yo no soy parte de esa situación, entonces me permite quizás una observación mucho más distendida, ¿sí? En ese caso también es un problema para el observador no haber iniciado eh, una práctica anterior con las personas que va a observar, ¿sí? Y que estas personas, si yo realizo por lo general una práctica anterior, estas personas quizás ya actúen de una forma o un modo artificial, ¿sí? Y eso es lo que yo no quiero que ocurra, ¿sí? Lo que yo quiero que ocurra es que el profesor básicamente no se sienta observado, sino que actúe normalmente, ¿sí? A fin de que yo pueda redactar correctamente lo referente a esa observación, ¿sí? Hay aspectos también apropiados para la observación y aquí les puse un ejemplo en concreto que sería la conducta escolar, ¿sí? Gran parte de los aprendizajes de dominios cognitivos son evaluados mediante un procedimiento o mediante procedimientos de pruebas, ¿sí? Y otras áreas como las que siguen por lo general es importante la observación. Por ejemplo, en la comunicación yo analizo la expresión oral, también la corporal y así también la comunicación no verbal, es decir, los gestos y ademanes y las relaciones sociales, ¿sí? En cuanto al dominio psicomotriz, yo analizo las actividades deportivas, gimnásticas que puedan llegar a hacer los niños o los jóvenes, las labores y destrezas manuales, también las artes plásticas, la ejecución en tanto en música como en danza y en bailes folclóricos que puedan llegar a realizar los alumnos dentro de determinadas ocasiones. ¿Sí? También las actitudes e intereses, como ser las actitudes sociales, científicas, culturales y afines, con diferentes asignaturas, también los intereses y gustos, las preferencias y los hábitos de trabajo. Entonces es muy importante también tener siempre ejemplos de la observación. En este caso, como básicamente mencioné anteriormente, serían los aspectos a tener en cuenta dentro de la observación de conductas escolares, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los pasos para construir un sistema de observación, ¿sí? Primeramente debemos definir con precisión el universo de aspectos, eventos, conductas que vamos a observar. ¿Está bien? Es decir, delimitar específicamente el ámbito o ambiente en concreto que va a ser objeto de esta observación. En las ciencias humanas, si el interés es conocer los recursos con los que cuentan las escuelas, por ejemplo, distintos distritos escolares, se tiene que siempre definir lo que se consigue como el universo, que serían los recursos escolares. ¿Sí? Dentro de las ciencias físicas, por ejemplo, el beneficiario de descubrir, por ejemplo, el comportamiento de alguna bacteria, entonces siempre yo debo necesariamente delimitar los aspectos a analizar con bastante precisión, ¿sí? Extraer entonces una muestra representativa de cada uno de esos aspectos, eventos o conductas a observar, es decir, también un repertorio suficiente de todas las conductas, de los hechos o fenómenos que yo necesito observar, ¿sí? Entonces es importante también mencionar que en las ciencias humanas cuáles son las conductas específicas a ser observadas y cuánto tiempo será necesario para observar. En este caso, en las ciencias físicas, cuántas veces también debo repetir los experimentos a fin de que la observación de ese hecho o fenómeno sea relevante y eficiente, ¿sí? Establecer también y definir concretamente las unidades de observación, es decir, en las ciencias humanas, por ejemplo, cada vez que se presenta una conducta agresiva, el número de personas que pueden estar leyendo la cartelera de una institución, por ejemplo, cuántas personas quizás acceden a las salas de cine y ciertas cosas como esas. ¿Sí? También el concepto de unidad de análisis es el mismo que en la recopilación y el análisis de contenido, solamente que en este caso la observación serían las conductas, los eventos y todos los aspectos que puedan aparecer necesariamente dentro de esa conducta en concreto, ¿sí? En las ciencias físicas es también el fenómeno que se desea observar, es decir, cuántas veces se presenta el mismo fenómeno
bajo diferentes eventos o combinaciones que puedan darse en determinadas circunstancias. Entonces, también es sumamente importante tener en consideración cada una de esas características, hablando de si nos referimos a ciencias humanas o a ciencias físicas. También, asimismo, establecer y definir las categorías y las subcategorías básicamente que vamos a observar. Es decir, en este caso, en las ciencias humanas, estas categorías son similares a las definidas para el análisis de contenido, y la observación también consiste en asignar unidades de categorías y subcategorías a la observación, ¿sí? Es decir, que yo debo definir a grandes rasgos y también específicamente eso ir delimitando o ir bajando también a subcategorías, es decir, algo general y también algo en concreto, ¿sí? También seleccionar a los observadores. Es importante que las personas que van a realizar la observación tengan básicamente los conocimientos necesarios como para llevar a cabo básicamente esa observación, y por sobre todo también que ellos sepan y conozcan las categorías, las subcategorías y las variables que van a ser objeto de análisis. También elegir específicamente el medio de observación, es decir, las conductas, las manifestaciones, las reacciones o los cambios que yo necesariamente deba tener en cuenta dentro de esa observación. También elaborar las hojas de codificación y proporcionar entrenamiento a los codificadores, y su formato puede variar según lo que se está observando, y el entrenamiento siempre va a depender de eso, ¿sí? Y calcular también la confiabilidad de los observadores. Esto también es muy importante porque los observadores deben necesariamente ser confiables, por eso es importante tener un mínimo de 2 observadores, ¿sí? Y que ambos registros deban tener una coincidencia del 75%, ¿sí? Para que efectivamente esa observación sea considerada efectivamente viable o confiable.